Gloria a Dios. Bueno, una vez más, hermanos, bienvenidos sean todos y cada uno en esta tarde. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Bienvenidos los que son de casa, bienvenidos los que nos visitan. Estamos contentos por su visita y esperamos que Dios en esta tarde, a través del Espíritu Santo, ministre cada uno de sus corazones con la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues en esta tarde voy a apurarme un poco porque tenemos varias cosas. Como ustedes saben, cada fin de mes, cada última semana tenemos la comunión todos juntos como, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, y después de eso pasamos acá al salón siguiente para tener el convivio donde vamos a compartir los alimentos y donde vamos a aprovechar para estar, ¿verdad?, platicando y conversando un momento los unos con los otros. Amén. Entonces les invitamos para que no salgan corriendo, sino que esperen y compartan lo que las hermanas han preparado para comer, y así sirve que platicamos un momento, ¿verdad? Porque a veces la semana está muy ocupado, cada quien anda en sus responsabilidades, pero hoy es el día que podemos aprovechar. Amén. Y bueno, pues voy a comenzar con el estudio de este día. Estamos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 5, en este famoso sermón del monte que fue predicado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y estamos ya con esta va a ser la tercera semana en esta enseñanza, que es del Mateo capítulo 5, verso 17 al 20, y se titula La Ley y los Profetas, pero en este caso es La Ley y los Profetas número 3. Y con esto vamos a concluir esa sección en este día. Amén. Entonces les voy a pedir que vayan conmigo a Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Estuvimos, ¿verdad?, estudiando la primera semana el versículo 17, después la segunda semana, parte 2, vimos el 18 y el 19, y en este día pues vamos a ver el versículo 20, aunque vamos a dar un repaso de lo que se ha hablado en general. Amén. Entonces, versículo 17 dice así la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta tarde una vez más venimos delante de ti. Señor, sabemos que se trata de ti, Señor. Se trata de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todo sería en vano si tú no estuvieras aquí, si tú no te movieras por medio de tu Espíritu, Señor. Sería una reunión, Señor, vacía. Pero Padre, en esta hora venimos en el nombre de Jesús para pedirte que tomes control, que te muevas en medio de tu pueblo, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a los corazones de cada uno de mis hermanos y de todos los que escuchan, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo tome control de mis palabras, de mis pensamientos, y me ayude a comunicar, Señor, tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, quita todo aquello que sea un obstáculo, aquello que quiere estorbar para que tu pueblo reciba lo que tú en esta tarde quieres hablarnos, Padre. Quita todo dolor, toda enfermedad, quita toda distracción,
quita todo temor, quita toda angustia que haya en el corazón, Padre, para que tu pueblo pueda poner atención a tu palabra y recibir lo que tú tienes en esta tarde para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues como le digo, a manera de introducción, estamos aquí en Mateo, en el famoso Sermón del Monte, el cual nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, predicó, enseñó a las multitudes y a sus discípulos, aquellos que ya habían puesto su fe y su confianza en Él como Mesías y como Salvador. Amén. Y hemos visto, hermano, a través de las bienaventuranzas, que Jesús viene con un mensaje distinto al que han oído, ¿verdad?, las multitudes. Bueno, las multitudes estaban acostumbradas, ¿verdad?, a oír la ley de Dios de una manera diferente. Y entonces las declaraciones de Jesús, cuando estas personas las oyeron, pues levantaron muchas interrogantes en su mente, en sus corazones, ¿verdad? La Biblia nos habla y nos enseña que las multitudes se maravillaban de lo que Jesús enseñaba y de la manera que Él lo hacía, porque les digo, para ellos era distinto a como se les había enseñado. Sus palabras eran diferentes y las interpretaciones, ¿verdad?, que a ellos se les había enseñado de la ley, lo que ellos conocían, pues sonaba muy diferente a lo que Jesús estaba presentando aquí en este Sermón del Monte. Amén. Entonces, esto causó que en general en la multitud, tanto en la gente común como en los líderes religiosos que se encontraban ahí entre toda esa gente, ¿verdad?, de alguna manera los llevó a pensar de que lo que Jesús estaba enseñando de alguna manera difería o contradecía la ley que Dios dio a través de Moisés y los profetas. Amén. Entonces Jesús, sabemos que no tiene necesidad de que nadie le diga lo que el hombre tiene en el corazón o tiene en su mente. Él sabía lo que ellos estaban pensando al estarlo oyendo hablar a él, ¿verdad? Y Jesús, como sabía lo que estaban pensando, hace esta declaración, que es lo que estuvimos viendo en el versículo 17. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es: no vine para derribar, para destruir lo que Dios ha establecido en su ley desde el principio. Al contrario, vine a cumplir cada aspecto de ella, de la ley, y vine a vivir de manera perfecta esa ley para obedecer todo lo que Dios demanda en ella. Amén. Y lo que Jesús estaba diciendo aquí es que por encima de todas las cosas, la palabra de Dios está en primer lugar. Él venía a reafirmar, hermano, que la palabra de Dios está por encima de todo y debe de ocupar el primer lugar. Y Él no venía a cambiar nada, porque la ley de Dios es perfecta, es santa, describe el carácter de Dios. Y lo que Él estaba diciendo no iba en contra de esa, ¿verdad?, ley santa de Dios. Al contrario, Él venía a reafirmar que la palabra de Dios debe de ocupar el primer lugar por encima de todo. Amén. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, la ley que Dios dio a través de Moisés y los profetas es perfecta. No necesita ser reemplazada, como ustedes están pensando en su mente o en su corazón. Y eso, ¿verdad?, en pocas palabras es lo que Jesús estaba diciendo en el versículo 17. Esto es un recuento de lo que hemos visto para después concentrarnos en el versículo 20. En Mateo 5:18 dice esto Jesús: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos a Jesús que no solamente, hermanos,
reafirma la verdad y la perfección de la palabra de Dios en la ley, ¿verdad? Lo que Dios reveló a Moisés y los profetas. También hace énfasis que la ley de Dios es permanente. No solamente es perfecta, no solamente es santa, no solamente es una foto del carácter santo de Dios y su justicia, sino que la ley de Dios es permanente. ¿Qué quiere decir? Que no pasa de moda nunca. Que la ley de Dios no cambia. Nosotros como seres humanos constantemente estamos cambiando. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Amén. Y por eso necesitamos estar cambiando. Pero la ley de Dios es santa, es perfecta, es permanente, no pasa de moda y nunca cambia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios es relevante para todo tiempo y toda cultura, ¿verdad? Sigue definiendo la única verdad absoluta, la verdad de Dios. Eso es la palabra de Dios. Por eso Jesús dice: de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la única que sigue definiendo la única verdad verdadera. ¿Cuál es la única verdad verdadera? La verdad de Dios. Hay muchas verdades que se dicen y se conocen y se creen, pero la realidad es que conforme la palabra de Dios, la única verdad verdadera es la verdad de Dios que está en su palabra. Amén. Entonces, hermano, cielo y tierra pasará, dice Jesús, pero mi palabra, la palabra de Dios, no pasará hasta que todo sea cumplido. Hasta la letra más pequeña veíamos del alfabeto, de lo que está escrito, se va a cumplir. Aún la rayita más pequeña que hace distinguir una letra de otra no va a pasar sin ser cumplida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que es fiel y verdadera, y todo se va a cumplir porque Dios la dijo. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Amén. Ahora vemos, Jesús en el versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y como les digo, Jesús no solamente reafirma la verdad y la perfección de la ley de Dios, sino también enfatiza que la ley de Dios es permanente, es eterna, permanece para siempre. Y no solamente es permanente y es eterna, sino es relevante. Amén. En todo tiempo es importante, nunca pierde su importancia. Amén. También nos advierte ahora a través de este versículo 19, nos advierte que la obligación y la responsabilidad de obedecer la palabra sigue vigente. Amén. Porque se puede decir: no, pues es que eso ya fue dicho hace mucho tiempo, ya son otros tiempos, son otras culturas, son otras modas, entonces no tenemos que obedecerla, o muchas cosas ya han cambiado porque la humanidad ha cambiado. No, pero aquí Jesucristo en este versículo nos dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, Jesús reitera, advierte que somos responsables a obedecer la palabra de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado porque toda la palabra, dice, es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para enseñarnos, para prepararnos a vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, viendo esto, veíamos también que la condición espiritual de la nación de Israel, ¿verdad? Y empezando por los líderes religiosos que se suponía que debían de enseñar el camino hacia Dios a las demás gentes, pues estaban lejos de Dios.
Estaban lejos de lo que Dios quería para sus vidas. Estaban lejos de lo que Dios pretendía por medio de su ley, de su enseñanza, de sus mandamientos. Se habían apartado, se habían alejado del camino de Dios porque habían malinterpretado los mandamientos del Señor Jesús, de Dios, amén. Y habían de alguna manera con ellos mismos desviado a todos aquellos a los cuales les enseñaban. Se alejaron del propósito, ¿verdad?, de la ley de Dios. Cuando ellos intentaron interpretar la ley de Dios, lo único que hicieron fue añadirle y quitarle a como ellos querían y pensaban. A tal manera que terminaron poniendo por encima sus pensamientos, su forma de ver las cosas, su forma de sentir de cómo era, por encima de lo que verdaderamente la palabra de Dios decía. Amén. Entonces, por tanto, por haber malinterpretado el propósito de la ley, por haber puesto el mandamiento de hombre por encima del mandamiento de Dios, el resultado fue que se salieron del camino que debían andar ellos. Ese camino que los llevaría a la santidad, ese camino que los llevaría a la justicia que Dios, ¿verdad?, demandaba de ellos. Estaban lejos totalmente. La nación de Israel estaba en una apostasía completa en los tiempos que Jesús estuvo en este mundo. ¿Todo por qué? Porque no entendieron verdaderamente lo que la ley de Dios decía, sino ellos se fueron por su propio camino y siguieron sus propios pensamientos. Amén. Hermano, lo mismo pasa en nuestros días. Amén. A veces decimos, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pudieron ser tan malos? ¿Cómo pudieron, verdad, ser tan incrédulos? Pero hermano, pasa lo mismo en este tiempo. Hacemos lo mismo. El hombre estamos cortados con la misma tijera. Somos malos, tendemos a desviarnos, tendemos a querer hacer lo malo, a desobedecer todo el tiempo los mandamientos de Dios, hermano. Y así como pasó en ese tiempo, está pasando en estos tiempos también, hermano. ¿Verdad? En estos tiempos reina el relativismo. En estos tiempos reina el relativismo. ¿Y qué es el relativismo? El relativismo es una perspectiva filosófica que sostiene que las creencias, valores y verdades son influenciados por el contexto cultural, histórico y subjetivo. Según esta filosofía, no existe una verdad absoluta y universal, sino que la interpretación y el significado varían entre diferentes individuos y culturas, dependiendo su historia y ideas preconcebidas. Amén. Eso es el relativismo. En otras palabras, para esta perspectiva filosófica, o sea, esta creencia, esta forma de pensar de estas personas, la ley de Dios no es perfecta, no es permanente y no hay la obligación ni la responsabilidad de obedecerla, porque cada uno, ¿verdad?, que piensa de esta manera pretende tener la verdad a su forma de ver las cosas. Amén. Entonces se niegan a darle a la palabra de Dios la autoridad que la palabra de Dios tiene. Amén. Entonces, hermano, vemos que las consecuencias de esto es que el mundo está como está. ¿Cómo está el mundo? ¿Por qué está así, hermano? Porque cada uno cree tener la verdad y vive conforme a esa verdad y se niega a reconocer la verdad de la palabra de Dios para regirse por medio de ella, hermano. La sociedad sin Dios, hermano, no puede tener un fundamento firme. Por eso, hermano, ve que todo el mundo anda como un barco en el mar, sin rumbo, sin dirección, sin brújula. No sabe para dónde va, no sabe su propósito. ¿Por qué, hermano? Porque han puesto su
su fe de alguna manera en lo que ellos piensan que es verdad y se han negado a tomar la palabra como la única verdad verdadera en la cual puedan fundamentar su vida. Amén. Por eso sucede eso. Pero Jesús, hermano, aquí afirma que sí hay una verdad absoluta. Estas personas que creen en el relativismo se niegan a decir aceptar que hay una verdad absoluta. Amén. Pero Jesús aquí en lo que estamos leyendo, Él afirma que sí hay una verdad absoluta, hay una verdad irrevocable que nunca cambia. Sí existe. Existe una forma para la cual nosotros podamos tener una base, un fundamento firme. ¿Y cuál es? La verdad de la palabra de Dios. Lo único que puede, hermano, fundamentar a la moral que Dios demanda para la humanidad, a la que refleja la santidad y la justicia de Dios, es la palabra que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para que nosotros sigamos, la cual es la verdad que nos enseña y nos muestra cuál es el bien y cuál es el mal, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Hemos llegado a los tiempos en los cuales se dice a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Quieres hablar de Dios? La gente se ofende. ¿Quieres hablar de Jesús? A veces hay personas que reaccionan como casi que les das una cachetada cuando mencionas el nombre de Jesús. Lo único que tú quieres es llevarles la palabra que les pueda ayudar a sus vidas, a su matrimonio, a sus familias, a sus hijos, pero se niegan, se oponen, hermano, y dicen que no es la verdad, y ellos creen tener la verdad, y esa verdad que ellos tienen los lleva a estar en la clase de vida que ellos se encuentran, que es triste, que es sin esperanza, que es sin gozo, que es un corazón vacío, cansado, lleno de problemas, vidas destruidas, matrimonios destruidos, hijos metidos en la droga. Es una tristeza, pero se niegan a tomar la verdad de Dios como un fundamento para afirmar su vida y su corazón y sus familias. Amén. Jesús declara y afirma que esa verdad absoluta que sí existe y que la gente se niega a reconocer es la ley de Dios que expresó a través de Moisés y los profetas. Amén. Pero ¿sabe qué es más triste aún que eso? Que esta filosofía de relativismo no solamente está en aquellos que no están en Cristo, no solamente está en aquellos que no tienen su fe en la palabra de Dios. Tristemente aún esta filosofía se ha infiltrado en las iglesias, en aquellos que decimos creer en Cristo Jesús, que decimos creer en su palabra, hermano. Se ha metido el pensamiento de que los tiempos han cambiado, por lo tanto la Biblia debe de cambiar y debe de adaptarse a la cultura que corresponde, y eso es una mentira del diablo, hermano. Es una mentira del diablo. La palabra de Dios es eterna, no cambia, es perfecta. Y lejos de que la palabra tenga que adaptarse a la cultura de hoy, al pensamiento de hoy, todas las culturas y todas las generaciones deben de adaptarse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, hermano. Pero tristemente esta idea se ha metido aún en las iglesias, y las iglesias, en vez de predicar la palabra como es, en vez de predicar el arrepentimiento, en vez de predicar la santidad, en vez de predicar el celo por las cosas de Dios, de alguna manera quieren hacer cosas que atraiga a la gente, que no les ofenda, que no los haga sentir mal, para que vengan a las iglesias, hermano, y se vea un grupo grande, hermano. Cuando ¿quién no quiere que las almas vengan? Pero que vengan por, ¿verdad?, la correcta motivación, un verdadero arrepentimiento, un verdadero rendimiento a Cristo, un verdadero reconocimiento de su pecado y su necesidad de un Salvador. Que entiendan, ¿verdad?, que sin Cristo estamos perdidos, que sin Cristo estamos condenados, que sin Cristo, ¿verdad?, vamos a ir al infierno todo aquel que muera sin Cristo.
Esa es la correcta, ¿verdad?, motivación que debe de traernos a nosotros a Cristo Jesús. No para, ¿verdad? Le digo, se ha infiltrado esto y se ha rebajado la palabra de Dios y se ha tratado de hacer cosas en las iglesias, ¿verdad?, que le caiga bien a la gente. Entonces Jesús nos muestra aquí que Él no piensa como ellos, sino piensa lo contrario. La palabra de Dios es siempre la norma por la cual se mide la verdad. Gracias, hermano. Muchas gracias. La palabra de Dios es siempre la norma por la cual se mide la verdad, porque la palabra de Dios es infalible y es eterna. La palabra de Dios no se equivoca, hermano. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no tiene ningún error. Cuando hay errores, hermano, son errores humanos, son malas interpretaciones, es falta de entendimiento. Pero la palabra de Dios es infalible. Por eso es, hermano, que esta filosofía del relativismo no tiene ninguna cavidad en el cristianismo, hermano. Nosotros debemos saber que la palabra de Dios es absoluta, es verdadera y nunca cambia. Y lejos de que la palabra tenga que acomodarse a tu pensamiento, a mi pensamiento, a la cultura, hermano, cada cultura, cada generación debe conformarse a la palabra de Dios. Amén, porque solo la palabra de Dios es la verdad. Y por eso Jesús dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, vaya conmigo a Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. La ley de Jehová da vida. La ley de Jehová da sabiduría. Esto nos muestra, hermano, cómo y por qué hay tanta maldad, por qué hay tanta destrucción, por qué hay tanta cosa fea en este mundo, hermano, porque se ha alejado de la única verdad que es perfecta, la única verdad que da vida, la única verdad que da sabiduría al hombre de cómo vivir. Amén. Ahora, hermano, es importante sobre la ley que sepamos que hay tres aspectos de la ley, la cual fue dada al pueblo de Israel, y ya lo dijimos, pero lo estoy recordando. Hay tres aspectos de la ley que fue dada al pueblo de Israel. La ley moral, ¿verdad?, que lo vemos en los 10 mandamientos, y repito, esto refleja el carácter santo de Dios. Está la ley ceremonial, ¿verdad?, que de alguna manera llevaba al pueblo a cómo acercarse a Dios para adorarlo, y esto se basa generalmente en un sistema de sacrificios. Y tenemos la ley judicial, que es un conjunto de reglamentos que identificaban a Israel como una nación apartada y diferente de los demás pueblos, que le pertenecía a Jehová. Y estos reglamentos consistían en cómo lidiar con sus problemas los unos a los otros, en sus conflictos. Estos reglamentos también consistían con su dieta, qué es lo que debían de comer, con su higiene para mantenerse puros, y también de su manera de vestir. O sea, Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente, y por eso le dio esta ley judicial para que ellos la obedecieran y se diferenciaran de las demás naciones. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que Jesús cumplió con todos estos aspectos de la ley: moral, ceremonial y judicial. Amén. La ley ceremonial y judicial, hermano,
quedaron, ¿verdad?, atrás ya. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, Él cumplió de una vez y por todas con estas dos leyes, que fue la ley ceremonial y la ley judicial. Estas quedaron atrás porque solamente eran una sombra que apuntaba hacia la venida del Señor Jesucristo como el Mesías. Amén. Entonces, hermano, el propósito de esas leyes se terminó en la cruz del Calvario, por cuanto Cristo cumplió con toda justicia que la ley demandaba para satisfacer la santidad y la justicia de Dios, que es santo, santo, santo. Ya no hay necesidad de los sacrificios, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Entonces esa ley ya no se aplica a nosotros, amén. Y también la ley judicial, pues ahora nosotros no tenemos por qué cumplirla, porque era específicamente para la nación de Israel en esos tiempos. Entonces, ahora, hermano, Jesucristo ha convertido la justicia de todo aquel que pone su fe en Él, ¿verdad?, en la justicia que el Padre requiere. Ahora todo creyente puede ir a la presencia de Dios a causa de la justicia que Jesucristo imputó en nosotros. Y tenemos el privilegio, porque la Biblia nos enseña que dice que cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo, ¿verdad?, que estaba obstruyendo la entrada al lugar santísimo, dice que se rompió. Amén. Se rompió. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesús abrió el camino a la presencia misma de Dios para todo aquel que pone su confianza en Jesucristo. Amén. Ahora, si decimos que la ley ceremonial y la ley judicial ya no se aplica al creyente, al cristiano, al que puso su fe en Jesucristo, ¿qué de la ley moral? Y decimos que la ley moral se encuentra en los 10 mandamientos. Amén. Los mandamientos de Dios contienen y reflejan el carácter perfecto de Dios. O sea que son como una fotografía de la santidad y de la justicia de Dios. Amén. La ley de Dios es santa y perfecta, pero no tiene poder para salvar. La ley de Dios es santa, es perfecta, refleja el carácter de Dios, pero no tiene el poder para salvar a nadie, hermano. La ley solo es un espejo en el cual, hermano, se muestra nuestra pecaminosidad como seres humanos y refleja la santidad y la justicia de Dios. Eso es la ley. Es un espejo que te ayuda a ti y a mí para ver qué tan pecadores somos, y es un espejo que a la misma vez te muestra cuál es la santidad y la justicia del Dios que tú sirves y que tú crees. Amén. La ley de Dios nos envía a Jesús para ser justificados, porque nos muestra, como les digo, nuestro corazón, nuestra maldad, nos muestra nuestra incapacidad de poder complacer a Dios por nosotros mismos. Pero después que la ley nos muestra nuestra incapacidad de satisfacer la justicia de Dios, después que la ley nos muestra nuestro pecado, nuestra maldad, y nos lleva a Jesucristo, después, ¿verdad?, que reconocemos que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Después que somos justificados en Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando nos arrepentimos, ahora Jesucristo nos envía de vuelta a la ley de Dios, porque Él no vino a reemplazar la ley, no vino a quebrantar la ley, en este caso la ley moral de Dios. Jesús nos envía de vuelta a esa ley. ¿Para qué? Para que por medio de conocer y entender esa ley de Dios, podamos conocer y entender el corazón de Dios mismo, porque en esa ley está el corazón de Dios. ¿Tú quieres conocer el corazón de Dios? Estudia
la palabra del Señor, sus mandamientos. Ahí está el corazón de Dios. Ahí está lo que Dios siente, lo que Dios piensa, lo que Dios es. Amén. ¿Por qué nos manda Jesús de vuelta a la ley? Bueno, porque sabemos que somos justificados por medio de la fe en Cristo, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Amén. Porque Él murió en la cruz por nosotros, porque Él vivió la vida justa que nosotros nunca pudimos vivir ni podremos vivir. Amén. Pero después de eso, hermano, que somos justificados, la Biblia dice que todo aquel que es justificado y viene a Cristo va a emprender el camino de la santificación. Amén. La santificación. Jesucristo nos acepta como venimos, perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, pero Él nos quiere tanto que no puede dejar que permanezcamos como estamos. Tiene que empezar un camino de santificación en el cual, a través de conocer la palabra, de conocer a Dios, nuestras vidas empiezan a ser transformadas y moldeadas y hechas conforme el carácter de Cristo Jesús. ¿Y dónde vamos a aprender eso? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, como los 10 mandamientos reflejan, ¿verdad?, el carácter y la santidad de Dios, la ley moral no pasa, sino sigue siendo vigente para nosotros, aunque tengamos nuestra fe en Cristo. Amén. Nosotros somos responsables de obedecer eso. ¿Por qué? Porque esto refleja lo que es Dios. Y Dios nos manda que seamos como Él es. Dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, ahora el versículo 20, que es, ¿verdad?, el verso principal que estamos tocando ahora para terminar, ¿verdad?, esta enseñanza de 3 semanas. Verso 20, Mateo 5, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay 2 cosas bien claras en toda la Biblia, hermano. No necesitamos ser teólogos ni ir a un instituto bíblico para poder verlo en la palabra de Dios. 2 cosas son bien claras en la palabra. Una es la oposición de Dios al pecado. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es claro, Dios rechaza el pecado, odia el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Amén. Esto está claro en la Biblia. Otra cosa a la que la Biblia, ¿verdad?, es clara y nos enseña también en toda la palabra de Dios, es que se enseñe, hermano, de alguna manera que el hombre puede justificarse ante Dios por sus propios logros y obras humanas. Siempre el ser humano ha querido encontrar la manera de justificarse delante de Dios por sí mismo. Y a través de la palabra de Dios vemos que eso es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre somos malos. La Biblia dice que no hay ninguno bueno. No hay quien quiera hacer el bien. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos, hermanos, estamos en bancarrota espiritual. No hay nada que podamos hacer en nosotros que pueda agradar a Dios, que pueda de alguna manera cumplir con la justicia de Dios. No hay nada, hermano. Por más que el hombre se esfuerce en hacer algo para agradar a Dios, va a fracasar. Es imposible hacer eso, hermano. No hay nada bueno en el hombre que pueda agradar a Dios y satisfacer su santidad y su justicia. Entonces, la Biblia, en toda la Biblia vemos la oposición a esa enseñanza de que de alguna manera el hombre puede justificarse delante de Dios por sí mismo, o sea, por sus obras, por lo que hace o porque él se considere bueno. Amén. Entonces, Jesús por eso en este pasaje deja
una vez más, ¿verdad?, claro que nadie que confíe en sí mismo y en su propia justicia podrá entrar en el reino de Dios. Voy a leer el versículo 20 una vez más. Y esto tenemos que ponerle atención, hermano, porque esto tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con la salvación, tiene que ver dónde vas a pasar la eternidad. Y es claro aquí Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Son palabras de Jesús. No entraréis en el reino de los cielos. Jesús estaba anunciando que el reino de Dios se había acercado y la forma de entrar era arrepentíos y convertíos. Reconozcan su pecado, reconozcan su necesidad de un Salvador, hermano. Esa era la manera de entrar. Él venía, hermano, a abrir la puerta por medio de volver a reafirmar lo que Dios desde un principio había dicho. La única forma de que el hombre podía acercarse a Dios, la única forma de que el hombre podía encontrar salvación, la única forma que el hombre podía justificarse delante de Dios, Él venía a reafirmarlo. Por eso no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla, vengo a enseñarles lo que verdaderamente significa, lo que Dios quiso decir cuando dio esta ley a través de los profetas y a través de Moisés. Jesús es claro. Nadie que confíe en sí mismo y en su propia justicia podrá entrar al reino de Dios. Y les dice Jesús, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar al reino de Dios. Imagínese usted que usted está en ese lugar, en ese momento, está oyendo a Jesús. Usted es parte de la audiencia. Usted va a decir, es imposible. Lo que Jesús está pidiendo es imposible total. ¿Sabía usted lo que los escribas y fariseos representaban para la gente en ese tiempo? Los escribas y los fariseos, hermano, estaban considerados como aquellos hermanos que de alguna manera estaban más cerca de Dios, que de alguna manera tenían más derecho de tener comunión con Dios, como aquellos que agradaban más a Dios, hermano. Entonces, hermano, cuando estas personas oyeron esto, y aún los mismos escribas y fariseos cuando oyeron esto, pues imagínense lo que pasó por su mente y por su corazón, hermano. Por la gente que no era escriba y fariseo, pues dijeron, olvídate, es imposible. Si ellos que viven la palabra, que la practican, que son tan estrictos en quererla cumplir y que nos enseñan y que la estudian, y ellos, ¿verdad?, no están agradando ni cumpliendo con lo que Dios quiere, pues ¿dónde quedamos nosotros como gente regular y gente común? Había un dicho entre los judíos que decía así: si solo dos personas fueran al cielo, uno sería escriba y uno sería fariseo. Así pensaban de ellos. O sea, la gente los tenía en tal estima que decía, bueno, si alguien tiene derecho a entrar al cielo, va a ser un escriba y un fariseo, por la manera que ellos cumplen la ley según la gente. Amén. Pero Jesús no pensaba lo mismo. Amén. Jesús no pensaba lo mismo. Jesús sabía sus corazones. A pesar de su apariencia y su conocimiento superficial de la palabra de Dios, ¿verdad?, ellos habían hecho a un lado el sentido espiritual de lo que era la ley de Dios. Y toda su confianza estaba puesta en su propia justicia como resultado de sus obras solamente. Como les digo, al oír estas palabras de Jesús, yo creo que todos pensaban y decían, esto es imposible. Si ellos no califican, ¿quién puede calificar para entrar al reino de Dios? Es imposible. Pero
Una vez le dijeron lo mismo los discípulos a Jesús. Y Jesús le respondió: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Entonces, la justicia que Dios requiere, tenemos que tener claro, hermano, que ningún ser humano la puede proveer por sí mismo. Por más que el hombre se engañe y pretenda y crea que lo puede hacer, no lo podrá hacer jamás. Y Jesús da un ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Da un ejemplo de lo que está diciendo aquí en este pasaje. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Amén. Dice el versículo 9: a unos, fíjese nada más, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Está hablando de Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué dice? Si su justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos. Aquí vemos a un fariseo, ¿verdad? Este fariseo tenía la confianza en sí mismo, en su propia justicia. Jesús una vez dijo: los sanos no necesitan de doctor, sino los enfermos. ¿A quién se estaba refiriendo? A los líderes religiosos. Y no es porque estaban sanos, ellos se creían sanos. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en su propia justicia. Ellos se creían bien delante de Dios, rectos delante de Dios. Y Jesús no puede ir y puede obrar en un corazón que se cree que no le necesita. Pero vemos al publicano del otro lado. Este publicano es un recaudador de impuestos, el cual todos odian, el cual robaba por medio de colectar los impuestos. Es alguien que, de acuerdo con la opinión pública, no merecía nada de Dios más que la condenación. Pero este hombre, en vez de darse golpes en el pecho y ponerse a decir esta oración, ¿verdad?, glorificándose a sí mismo, hablando consigo mismo, porque es lo que estaba haciendo el fariseo, hablando consigo mismo, no con Dios. Entonces, este tiene una actitud diferente, reconoce su pecado, reconoce su pobreza espiritual, se humilla delante de Dios y no quiere ni levantar la cabeza, amén. ¿Y qué nos dice esto? ¿Se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 5, verso 3, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Y por eso vemos entonces que Jesús dice: si su, ¿verdad?, justicia no es mayor que la de los fariseos. No es que hubiera ninguna, simplemente que ellos pretendían, y era algo que tenían que entender, que nadie puede justificarse delante de Dios por medio de sus obras. Este hombre publicano, ¿verdad?, reconoció su pobreza espiritual, su necesidad de Dios, su bancarrota espiritual, y no tenía la confianza en sí mismo, sino estaba pidiendo a Dios que tuviera misericordia de él. Amén. Entonces, Jesús deja claro en este versículo 20 que la justicia que Dios aceptará para justificación y salvación es la justicia perfecta que Cristo logró al cumplir
con toda la ley, tanto la letra de la ley como el espíritu de la ley, que es, el espíritu de la ley es la verdadera intención detrás del mandamiento. Los fariseos y los escribas estaban enfocados en obedecer la letra solamente, pero su corazón estaba lejos de Dios, amén. Entonces Jesús vino y cumplió tanto la letra como el espíritu de la ley, y eso tiene lugar en el corazón y no solo en la apariencia exterior, que era lo que ellos se enfocaban. Y por eso más adelante vamos a ver que Jesús dice: oísteis que se os dijo, no matarás. Pues yo os digo que no es suficiente que no mates a alguien para ser culpable de asesinato, con que odies a alguien. Porque los fariseos pensaban que con que no cometieran el acto de asesinato, ellos estaban bien delante de Dios, aunque dentro de su corazón estaban odiando a esa persona. Amén. Jesús dijo: oíste que no adulterarás. Pues yo os digo que no es suficiente que solamente no cometas el acto sexual con alguien. Los digo que con tan solo veas a esa persona y desees tener sexo con ella, ya adulteraste. Jesús no solamente venía a restablecer la verdadera intención de la ley, sino venía a poner el estándar más alto aún que lo de los fariseos. Los fariseos parecía que cumplían con la ley estrictamente, pero en realidad estaban desviados, en realidad la habían diluido, en realidad la habían aligerado, de modo que ellos pudieran seguir aparentemente la ley de Dios, pero en su corazón estaban lejos de lo que la ley verdaderamente intentaba causar en su corazón. Amén. Entonces Jesús elevó el estándar más alto, y esto, ¿verdad?, nos recuerda y nos enfatiza lo que Jesús dice: para los hombres es imposible. ¿Qué hombre va a poder cumplir con eso? Nadie puede cumplir con eso. Es imposible llevar la ley. Digo, la ley es buena, la ley es santa, pero no puede salvar a nadie. ¿Por qué? Porque dice la palabra que con una de las leyes que quiebres, quebrantas todas las leyes. Puedes cumplir todas y fallar una, y con esa ya quebrantas todas. Es imposible. ¿A quién no le pasa un mal pensamiento? ¿Quién no se enoja en un momento y pierde el control? ¿Quién no dice algo que no debería haber dicho? Todos, es imposible. La ley es buena, es santa, refleja el carácter de Dios, pero no te puede salvar y no me puede salvar. Por eso dice Jesús: para los hombres es imposible tener esta clase de justicia. Solo Dios puede lograr esto en el hombre por su gracia. Por su gracia. La palabra de Dios nos enseña que siempre se ha tratado de la fe, no se ha tratado de las obras. Como le digo, el hombre siempre ha querido alcanzar a Dios por medio de lo que hace. Ha querido agradar a Dios por sus propios merecimientos, pero la palabra de Dios del principio nos enseña que no puede ser así. Génesis 15:6. Génesis 15:6. Voy a leerlo un poco rápido, después ustedes lo buscan si quieren, porque se está pasando el tiempo. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está hablando de Abraham. Entonces vemos que no fue por la obediencia en sí de Abraham perfecta, porque aún cuando leemos la historia de Abraham, vemos que Abraham falló también como hombre, mintió, tuvo temor, hizo cosas que no le agradaron a Dios, pero dice aquí la Biblia que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 3 dice: porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la fe de Abraham es la que lo justificó delante de Dios, y es la fe en Cristo la que sigue justificando al hombre a pesar de su estado pecaminoso. Amén. Quedamos cortos, pero podemos lograr
¿verdad?, justicia que Dios está pidiendo para entrar al reino de los cielos por medio de creer en Cristo Jesús, aquel que vivió la vida perfecta y justa que Dios requiere. Amén. Gálatas 3:22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuera dada a los creyentes. O sea, lo que está diciendo aquí es que todos como humanos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, lejos de su justicia. Pero, ¿verdad?, aunque nadie cumple con su justicia, nunca Dios en su gracia y misericordia proveyó un medio para que pudiéramos ser justificados por medio de él. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, la cual Jesús vino a cumplir, fue dada por medio de Moisés, dice. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley es santa y perfecta, refleja la santidad y justicia de Dios, pero con todo esto, como les digo, no puede justificar a nadie. Lo único que hace es resaltar nuestra maldad. Solamente la gracia de Dios en Jesucristo puede lograr justificarnos para salvarnos, darnos vida eterna y para poder entrar al reino de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Voy a esperar a que lo encuentre. La razón que no ponemos los versos todos acá es porque decidimos, ¿verdad?, practicar con la Biblia para que no se oxidara y pudiéramos tener práctica cuando tuviéramos que compartir con otros, ¿verdad? Lo hicimos, por eso lo hicimos, amén. Efesios 2, 8 y 9, ¿ya lo tiene? Bueno, yo no lo tengo, por estar platicando con usted. Efesios 2, capítulo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, ¿qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice: no por obras, para que nadie, ¿qué?, se gloríe. Pero por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Entonces siempre se ha tratado de la fe. Dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces Jesús dice: les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, es imposible. Pero ¿sabe qué lo hace posible? La gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice en San Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo es la puerta a la salvación. Jesucristo es el único que puede justificarnos delante de Dios. Jesucristo, hermano, es el único que puede llevar una vida de un ser humano de en medio de las tinieblas, de en medio del pecado, de en medio de la condenación, a la justificación y a la vida eterna, por medio de su gracia y por medio de la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, no lo tomemos
como muchos lo toman erróneamente. Bueno, la gracia de Dios, es imposible que yo pueda cumplir con todos los mandamientos de Dios. Por eso Jesucristo vivió esa vida perfecta por mí, ahora yo puedo vivir como yo quiera. No, acuérdense, todavía aunque estamos en Cristo y hemos sido justificados por su gracia, somos responsables de obedecer la ley moral de Dios. Vamos a fallar, sí, pero debe de haber un deseo sincero en nuestro corazón de obedecerle, ¿verdad? De que el carácter de Dios sea formado en nosotros, en nuestras vidas. Y si tú estás aquí en esta tarde y piensas que de alguna manera no necesitas de Cristo, que tú no eres tan malo, que, ¿verdad?, tú haces cosas buenas, que tú ayudas a los demás, que Dios es bueno y que Dios es amor y que estás bien, si no, yo te digo, piénsalo bien porque la Biblia es clara. Jesús dice, no entrará, si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. No hay manera de que nosotros podamos cumplir con la justicia de Dios. Solamente es aceptando a Jesús, que vivió esa vida perfecta por nosotros, que llevó nuestro pecado y que ahora Él pone esa justicia perfecta en todo aquel que pone su fe en Él como único y suficiente Salvador. Amén.